buenas tardes, es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es jueves 3 de julio de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Es inconstitucional excluir del derecho a recibir una pensión a los padres de un trabajador fallecido cuando existen otros beneficiarios, determinó la segunda sala. La Escuela Judicial está llamada a contribuir al camino de excelencia de quienes integran el Poder Judicial Federal, aseguró la ministra Ríos Farjat. Diseñan plan para eficientar el trabajo de los centros de justicia penal federal ubicados en Baja California. Aumenta en naciones de América Latina el consumo de la llamada droga zombie. Fue publicada la sentencia del Pleno en la que invalidó fracciones del artículo 19 de la Ley de Ingresos del municipio de Musquis, Coahuila, por invadir competencias exclusivas de la Federación en materia de hidrocarburos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 77/2024, en la que invalidó distintas fracciones del artículo 19 de la Ley de Ingresos del municipio de Musquis, Coahuila, para el ejercicio fiscal 2024, en las que se establecía el cobro de un derecho de 58,723 pesos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica de yacimientos convencionales, en trampas estructurales en el que se encuentre el hidrocarburo, así como por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo. El Pleno declaró su invalidez debido a que el Ejecutivo y Congreso de Coahuila invadieron la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes del dominio de la nación. Además, corresponde a la Federación la facultad exclusiva para explorar y explotar los hidrocarburos. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La segunda sala de la Corte estableció que es suficiente con ser dependiente económico de una persona fallecida que era derechohabiente del Seguro Social para que se le reconozca el derecho a la pensión por ascendencia en concurrencia con otros familiares con derecho a recibirla. Por estas razones, determinó que es inconstitucional el régimen de pensiones del Seguro Social por excluir el derecho a recibir una pensión por muerte a los padres del trabajador fallecido cuando existen otros beneficiarios como el cónyuge o los hijos. La sala consideró que esa exclusión es discriminatoria, ya que no toma en cuenta que los ascendientes, en muchos casos adultos mayores o con discapacidad, también pueden depender del trabajador fallecido. Además, reiteró que hoy en día existen diferentes tipos de familias más allá del modelo tradicional y que el derecho a la pensión debe reconocer esta diversidad. Por estas razones, determinó que dicho régimen es inconstitucional y concedió el amparo a los padres del trabajador fallecido con el fin de que puedan recibir la pensión en concurrencia con otros beneficiarios. La primera sala de la Corte estableció que en un juicio civil en el que se reclama la conclusión de un contrato de comodato, debe emitirse una resolución con perspectiva de infancia y conforme al interés superior de la niñez, cuando el actor es el deudor alimentario y padre del menor de edad que habita el inmueble en controversia. Esto con el fin de que se tome en cuenta el posible impacto que puede causar la resolución en la obligación alimentaria y el derecho de habitación del infante. Recordó que es criterio de la sala que el derecho a los alimentos de menores de edad, que comprende la habitación, es distinto del derecho de uso que den sus padres, que como parte en el proceso defienden en un juicio de terminación de contrato de comodato, por lo que en estos casos la persona juzgadora no se encuentra obligada a realizar ningún pronunciamiento sobre el impacto de la resolución en el interés superior de la infancia, ya que no existe disputa sobre los derechos de infantes y adolescentes. Pero en congruencia con el principio de interés superior de la infancia, es indispensable distinguir entre aquellos procedimientos jurisdiccionales en los que se dilucidan los derechos de menores y adolescentes de aquellos en los que no están involucrados sus derechos, pero cuya resolución puede afectarlos potencialmente o incidir en intereses protegidos por su esfera jurídica.
Por ello, cuando la parte actora en el juicio civil de terminación de comodato es el padre de un menor de edad y, por tanto, una de las personas obligadas a otorgarle alimentos, cualquier decisión emitida en una controversia respecto del bien inmueble en el que habita puede incidir en la materialización de su derecho de alimentos. Con el fin de reconocer su función clave en la preparación de personas juzgadoras y de integrantes del Poder Judicial, así como reflexionar sobre su transición a Escuela Nacional, la Escuela Judicial celebró con un evento académico sus 47 años de existencia. Durante la inauguración, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat aseguró que la Escuela Federal de Formación Judicial puede ser un gran faro en momentos turbulentos y de cambio. La dimensión de los problemas es tan grande que se necesita la unidad para enfrentarlos. Pero esa unidad está herida, está lastimada. Ni siquiera con garantías de Estado previstas en la Constitución se procuró evitar el daño a un gran segmento de mexicanos de bien que han trabajado por ese bien. Llamó a analizar el futuro de la institución con una visión nacional, pues está llamada a contribuir en el camino de excelencia de quienes integran el Poder Judicial Federal. Además, debe adaptarse a los nuevos retos. Que es indispensable seguir entonces trabajando con altura de miras, con visión de Estado, con ánimo de reconstrucción, de reconciliación, con ambición de ideales. Ideales, el tema no somos las personas, ideas, ideales, estructuras, con entusiasmo por aquello que podemos hacer, más allá y con independencia de los desafíos que enfrentemos. Cada quien habla y reacciona según su propia altura. Procuremos siempre que sea alta, precisamente. La directora de la Escuela Judicial, Josefina Cortés Campos, indicó que es momento propicio para repasar la historia de este centro de formación y para analizar sus nuevos retos. Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre adopción que reúne los precedentes más importantes del máximo tribunal en la materia. Expone los requisitos para acceder a la adopción relacionados con la determinación de la situación jurídica de niñas, niños y adolescentes, tomando como eje de análisis el reconocimiento de que esta figura está destinada a la protección de la infancia. Además, aborda temas como su derecho a participar en los procedimientos que les afectan o el mantenimiento de los vínculos biológicos. Destaca también los casos de reconocimiento constitucional a todas las formas de familia y del estudio del interés superior de niñas, niños en casos de adopción homoparental. Y con el fin de equilibrar las cargas de trabajo entre los centros de justicia penal federal ubicados en el estado de Baja California, el Consejo de la Judicatura Federal instrumentó un plan integral para mejorar su eficacia operativa. Con ello se habilita a los centros de justicia penal federal con sede en Tijuana, Mexicali y Ensenada para que conozcan indistintamente y en su totalidad de los asuntos que se generen en los municipios de dicha entidad y en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. El Tribunal Colegiado de Apelación, que funge como tribunal de alzada, conocerá de todos los recursos que se interpongan contra las determinaciones y resoluciones emitidas por las personas juzgadoras de los distritos de los mencionados centros. La medida operará por los próximos 5 meses y tiene como propósito mitigar el rezago de asuntos que actualmente enfrenta el Centro de Justicia Penal Federal de Tijuana, que ocupa el primer lugar en audiencias diarias y el tercero a nivel nacional en ingreso de causas penales. Las rondas de asuntos se asignarán de manera quincenal. El primer turno lo atenderá el centro con sede en Ensenada, que es el que menor carga de asuntos tiene, seguido de Mexicali, para regresar a Ensenada y de nuevo a Mexicali para dar paso al primer turno del centro ubicado en Tijuana. La medida busca equilibrar las cargas de trabajo entre los 3 centros de justicia penal federal ubicados en Baja California. Y es momento de hacer una pausa y continuamos con la información. Al regresar, especialistas analizan la importancia del precedente para la evolución del juicio de amparo.
Le agradecemos que continúe con nosotros. 23 niñas, niños y adolescentes representados por la Defensoría Pública Federal obtuvieron una suspensión para detener la construcción de una obra que podría causar daños irreversibles al ecosistema y al patrimonio natural. El Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo concedió una suspensión a 23 niñas, niños y adolescentes, quienes son representados por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, para detener temporalmente la construcción de un hotel de la Sedena, cerca de la Laguna de Bacalar y del Fuerte San Felipe. Lo anterior, al considerar que la obra pone en riesgo el ecosistema de la Laguna de los Siete Colores. Las y los menores denunciaron que dicha construcción pone en riesgo el ecosistema, la flora y la fauna de alto valor ambiental y cultural en Bacalar. Además, demandan la protección de sus derechos a un medio ambiente sano, al acceso al agua, a la salud, a la cultura, al acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales. Con estos argumentos, el juzgado concedió la suspensión y señaló que la obra podría causar daños irreversibles al ecosistema y al patrimonio natural y cultural de la región, por lo cual instruyó a autoridades federales, estatales y locales inspeccionar el sitio y verificar si las obras representan un riesgo para la laguna, su biodiversidad y su entorno. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en el seminario permanente sobre acceso a la justicia, la importancia del precedente para la evolución del juicio de amparo. Adelante, Óscar, buenas tardes. Así es, efectivamente, con gusto de saludarte en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas tardes para todos. Hoy están en juego los precedentes en México y en un dilema el juicio de amparo. Así lo advirtieron los participantes del Seminario Permanente sobre Acceso a la Justicia, la impartición del precedente para la evolución del juicio de amparo, y así lo explicaron. El dilema que tenemos frente a nosotros, en el juicio de amparo en particular, pero en general el sistema de justicia, es: las personas que lleguen, ¿van a innovar o van a seguir el precedente? Y eso va a tener, digamos, dos costos para ello, ¿no? Si deciden innovar, creo yo que van a, con el tiempo, a debilitar la autoridad del precedente judicial en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque van a decir, si hoy en día dicen A y mañana dicen B, pues en realidad, ¿por qué voy a estar siguiendo los criterios? Los expertos señalaron que el juicio de amparo en nuestro país es una herramienta de usos múltiples y de fuerte representación social. Veamos. La representación social del amparo es bien interesante en la medida en que, pues, en la segunda mitad del siglo XX se decía que todo buen mexicano llevaba bajo el brazo una estampita de la Virgen de Guadalupe y un amparo, ¿no? O sea, y al buen abogado se le conocía como aquel que es capaz de interponer buenos amparos. En este marco indicaron que todo operador jurídico tiene la posibilidad de crear precedente al llegar a un determinado criterio y por ello su trascendencia. Añadieron que el precedente en México ha sido una herramienta fundamental para lo que calificaron como acceso al conocimiento del derecho judicial. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Óscar, por tu información. En otros temas, la mesa directiva del Senado propuso un acuerdo para establecer un procedimiento institucionalizado que garantice que reciba en tiempo y forma la información necesaria por parte del INE y del Tribunal Electoral sobre los resultados definitivos de la elección judicial y las impugnaciones resueltas. Interior con el fin de que puedan estar en condiciones materiales suficientes para llevar a cabo la toma de protesta de las personas electas, como se tiene contemplado en una sesión solemne el próximo 1 de septiembre. Dicha propuesta, indica el documento, forma parte de una serie de medidas legislativas emergentes que buscan complementar la implementación de la reforma judicial y corregir omisiones que, de no atenderse, podrían impactar negativamente en la gobernabilidad del sistema judicial.
La Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo que avaló el acuerdo del Instituto Electoral del Estado con el que se aprobaron los criterios de paridad de género para la asignación de los cargos en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial local. Así, desestimó la impugnación de un excandidato a juez, quien de acuerdo con la sala se limitó a repetir los argumentos en contra de una integrante del Instituto Electoral local cuando se aprobaron los criterios de paridad, por lo que no se pueden considerar esos motivos de disenso como suyos. Porque fue correcto que se declarara inoperante su agravio al tratarse de la transcripción de un voto particular formulado por una consejería del instituto local, por lo que fue aplicada de forma debida la jurisprudencia que prevé esa calificativa. En el Poder Judicial de Campeche se llevó a cabo el curso de actualización sobre perspectiva de género y derechos humanos, dirigido al personal del Centro de Atención Psicológica, como parte del programa de formación para incorporar un enfoque humanista en la atención a la ciudadanía. En distintas sedes administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de Guerrero, en los municipios de Iguala y Cocula, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y mejora, en beneficio tanto de los trabajadores como de los justiciables. En Morelos tomaron protesta 6 nuevas personas juzgadoras, 3 juezas de primera instancia y una especializada en control único, así como un juez de primera instancia y uno especializado en enjuiciamiento. El magistrado presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamés, señaló que será necesario ampliar la infraestructura y contratar a más personal para adaptar las nuevas estructuras del Tribunal Superior de Justicia, contempladas a partir del próximo 1 de octubre. El Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición el libro La gestión judicial en perspectiva comparada, que analiza los desafíos, transformaciones y estándares que han marcado la gestión judicial a lo largo del tiempo y en distintos países. Con el apoyo de diversos especialistas de la región, la obra propone un marco analítico básico que permita delimitar el contorno del concepto de gestión judicial y sus elementos esenciales, así como para revisar diversas experiencias. Además, profundiza en un elemento central de la gestión judicial, la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras. Puede consultarla de manera gratuita en el sitio web de la Escuela Judicial y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Y de acuerdo con el último informe del Programa Global de Monitoreo de Drogas Sintéticas de Naciones Unidas, la droga zombie, que tiene en alerta a Estados Unidos, se propaga de manera inquietante en naciones de América Latina, incluido México. El informe sobre mercados clandestinos de las drogas sintéticas revela que en México la cilaxina circula mezclada con fentanilo y heroína, por lo que tanto en nuestro país como en naciones como Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica han emitido alertas sanitarias sobre los peligros del consumo de este tipo de drogas. El documento cita un reporte de autoridades sanitarias que menciona que, de acuerdo con un análisis realizado en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California, reflejó que 61 de 300 muestras revisadas de fentanilo y heroína también contenían cilaxina, sedante utilizado exclusivamente en la medicina veterinaria. Su consumo genera euforia, sedación, sequedad de boca y desorientación. Puede provocar somnolencia y amnesia, así como reducir el ritmo respiratorio, cardíaco y la presión arterial. Cuando se combina con otros depresores, puede provocar sobredosis y síntomas de hipertensión, depresión respiratoria, apnea, arritmias cardíacas e incluso paro cardíaco y coma. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Más adelante, la Escuela Federal de Formación Judicial celebra su 47 aniversario con foro académico. Ahora
ahora nos enlazamos con mi compañera Lorena Sánchez, quien se encuentra en el segundo día del encuentro académico que se realiza en el marco de los 47 años de la Escuela Federal de Formación Judicial. Adelante, Lorena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Corte Informativo. En efecto, dentro de la conmemoración por los 47 años de la ahora Escuela Federal de Formación Judicial, se llevó a cabo hoy el segundo día de este encuentro académico, en el que resaltaron la importancia de la vinculación internacional y la participación de la Escuela Federal de Formación Judicial en la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, alianzas que, dijeron, hacen mucho más efectiva la enseñanza. Y a partir de 2001 se ha venido configurando, voy a decirlo así, como un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro, un espacio colaborativo, un espacio de reflexión común. Y de acuerdo con la misión de la RIAEJ, esta debe consolidarse como una comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco de las escuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial en Iberoamérica. En este encuentro participaron titulares de escuelas de formación judicial de 9 países de Iberoamérica, incluido México, quienes destacaron que ante los diversos conflictos que se viven en la actualidad, la mirada desde la formación judicial se queda corta. Para ser juez en el siglo XXI no basta con saber derecho. Es una condición mínima, indispensable, pero se requieren otras aptitudes. De ahí la necesidad de que formemos también en habilidades socioemocionales. Vivimos permanentemente en el conflicto, porque resolvemos conflictos. Entonces es necesario trabajar mucho con nuestros alumnos en el tema de la tolerancia. Compartieron experiencias de programas de formación judicial que destacan la capacitación desde otras ciencias y habilidades socioemocionales, con el propósito de cuidar también la salud de las personas juzgadoras, que a su vez se traducirá en una mejor impartición de justicia. Ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Lorena, por tu reporte. En más temas, las reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y a la Ley General de Población aprobadas por el Congreso ponen en riesgo la privacidad de las personas al promover mecanismos de vigilancia sin garantías, denunció Amnistía Internacional. Señaló que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, dejando fuera a las familias de personas desaparecidas. Esta omisión debilita su legitimidad e ignora a quienes enfrentan la crisis de desapariciones en el país. Se introducen medidas que amenazan la privacidad, tales como el acceso irrestricto a datos biométricos y personales y la creación de una CURP biométrica. Estos datos, señaló, podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares. Por otra parte, consideró que las reformas no abordan puntos esenciales, pues no enfrentan la crisis forense, no asignan un presupuesto específico para su implementación, no tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ni establecen responsabilidades para mandos superiores. Ante ello, hizo un llamado al Congreso a abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar las medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad. Investigadores y académicos coincidieron en que la prevención debe guiar la política de seguridad en el país. Es momento de reorientar la política de seguridad en el país hacia un modelo preventivo, descentralizado y basado en evidencia, aseguró el coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas. Ello durante un análisis de políticas municipales de seguridad pública 2021-2024. Indicó que se ha reducido la incidencia de delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, feminicidio, secuestro y diversos tipos de robo en 3 entidades del país, entre las que destacan Veracruz, Sonora, Durango, Guadalajara, Michoacán, Colima, Chiapas y Estado de México. Y cuando hay condiciones para la coordinación intergubernamental, amplias capacidades institucionales y un desarrollo comunitario bastante consolidado, la pacificación real, sostenida y desde lo local es muy plausible. La investigadora de la UNAM, Carmina Jasso, aseguró que los municipios requieren mayor autonomía presupuestal para llevar a cabo políticas que atiendan las necesidades específicas de sus habitantes.
pero muchos municipios sí son motores de innovación social en materia de prevención. Y creo que este estudio pues visibiliza las capitales y abre la puerta para que comencemos a hablar de otros municipios que también están innovando. Por su parte, el profesor de la Universidad Panamericana, Alejandro Cusi, mencionó que es fundamental que los 3 niveles de gobierno adopten una coordinación política y ampliar capacidades institucionales locales a fin de fortalecer la prevención del delito. De que las autoridades municipales pues son ese eslabón mucho más cercano al territorio. Quien ha tenido participación en instancias municipales sabe que todos los problemas, todos los reclamos y todas las soluciones se le exigen al nivel más próximo, al nivel municipal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Desde el 2020, debido al envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida y estancamiento en la recaudación federal participable, el gobierno federal destina mayor gasto a pensiones que a participaciones a las entidades federativas, afirmó la organización México Evalúa. De enero a mayo de 2025, el gobierno federal gastó más de 626,000 millones de pesos en pago de pensiones y jubilaciones, lo que representa 17% del gasto neto total del sector público, mientras que a estados y municipios destinó 624,039 millones de pesos. Las participaciones registran menor crecimiento debido al estancamiento de la recaudación federal participable por la caída en los ingresos petroleros. Llegamos al final de este corte informativo, agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos a seguir los espacios de noticias del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tenga una excelente tarde.